Y si te dijera que Irán, sí, la nación moderna de Irán, juega un papel crucial en la gran narrativa de la profecía bíblica y en los eventos mundiales? A menudo, cuando la gente piensa en la Biblia, se enfoca en Israel, Egipto y Babilonia, pero ¿y si te dijera que Irán, conocido como Persia en tiempos bíblicos, no era solo otro imperio, sino una nación mencionada específicamente en la profecía para dar forma al destino del pueblo elegido de Dios? La historia del origen bíblico de Irán es más fascinante de lo que podrías imaginar. Desde el linaje de Noé hasta el reinado de Ciro el Grande, la historia de los iraníes está entrelazada con algunos de los momentos más cruciales de la historia bíblica. Pero la revelación realmente impactante es que Dios usó a Persia, una nación de reyes paganos, para liberar a Israel, reconstruir el templo y cumplir profecías que fueron pronunciadas siglos antes de que se cumplieran. En este video exploraremos cómo la Biblia revela el origen del pueblo iraní, su ascenso al poder y su papel central en la formación tanto del Antiguo Testamento como de las visiones proféticas del futuro. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender cambiará la forma en que ves a Irán, no solo como una nación del mundo moderno, sino como un jugador clave en el plan en desarrollo de Dios para todo el mundo. Para entender las raíces bíblicas de Irán, debemos regresar a la historia de Noé y sus descendientes después del gran diluvio. Los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de todas las naciones de la tierra. Según la tabla de naciones en Génesis 10, uno de los hijos de Jafet fue Madai, el progenitor de los medos. Los medos más tarde se asociarían estrechamente con los persas, y juntos formaron los cimientos del imperio medo-persa, uno de los imperios más poderosos de la historia mundial. Los descendientes de Madai, los medos, se establecieron en la región que se convertiría en el actual Irán. Los persas, emergiendo de la misma área geográfica, ascenderían a la prominencia más tarde, pero ambos grupos compartían un origen iraní común. Así, según la Biblia, los antepasados de los iraníes provienen de Jafet a través de Madai, lo que coloca al pueblo iraní en la narrativa bíblica desde el mismo comienzo de la historia posterior al diluvio. Esta conexión vincula al pueblo iraní con una de las genealogías más antiguas de la Biblia y prepara el escenario para su papel significativo en la historia del pueblo de Dios. Varios siglos después, encontramos el ascenso de Persia, un reino que jugaría un papel crucial en la narrativa bíblica. Los medos y los persas formaron una alianza bajo el liderazgo de Ciro el Grande, quien fundó el imperio aqueménida, también conocido como el primer imperio persa. En su apogeo, el imperio persa se extendía desde el río Indo hasta el norte de África, abarcando muchas de las principales regiones mencionadas en la Biblia, incluidas Israel, Babilonia y Egipto. Pero la importancia de Persia va más allá de su poder militar y territorial. Su importancia radica en la forma en que Dios la utilizó para cumplir sus promesas a los israelitas. El imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor, había conquistado Jerusalén en el año 586 a.C., destruido el templo y llevado al pueblo de Judá al exilio. Los israelitas permanecieron en el cautiverio babilónico durante 70 años, como lo profetizó Jeremías. Luego llegó Ciro el Grande, un rey persa que conquistó Babilonia en el 539 a.C., y con él todo cambió. El libro de Esdras comienza con un decreto de Ciro que permite a los israelitas regresar a su tierra y reconstruir el templo en Jerusalén. Este evento está registrado en Esdras 1:4, donde Ciro declara: «El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construir un templo para él en Jerusalén, en Judá». Ciro, un rey pagano, fue nombrado más de un siglo antes por el profeta Isaías como el que cumpliría la voluntad de Dios para restaurar a Israel, Isaías 44:28, 45:1. En uno de los momentos más asombrosos de la historia bíblica, Persia, una nación fuera del pacto de Dios, se convirtió en el instrumento de la redención de Dios para su pueblo. Esto marcó un punto de inflexión profundo para Israel y destacó el papel central de Persia en el plan divino de Dios. Uno de los elementos más notables del legado bíblico de Persia es el papel de Ciro el Grande. En Isaías 44:28, Dios se refiere a Ciro por su nombre más de 150 años antes de su nacimiento, llamándolo mi pastor, que cumplirá todo lo que yo quiero.
En Isaías 45:1, Ciro incluso es llamado mi ungido, un título que generalmente se reserva para los reyes de Israel. ¿Cómo podría un rey extranjero y pagano ser llamado el ungido de Dios? La respuesta se encuentra en la soberanía de Dios y su capacidad de usar a cualquiera, incluso a aquellos fuera de su pueblo del pacto, para cumplir su voluntad. El decreto de Ciro para permitir que los judíos regresaran y reconstruyeran el templo no fue solo un movimiento político, sino un cumplimiento profético. El profeta Jeremías había predicho que el cautiverio babilónico duraría 70 años, Jeremías 25, 11-12, 29 horas y 10 minutos, y el ascenso de Ciro marcó el final de ese periodo. La reconstrucción del templo en Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel, con la bendición de Ciro, fue un paso clave en la restauración de Israel. Dios había usado a Persia no solo para derrotar a Babilonia, la nación que había oprimido a Israel, sino también para facilitar el renacimiento de Israel como nación. Esto fue un recordatorio para Israel y para el mundo de que el plan de Dios es mucho más grande que cualquier imperio, y Él puede usar incluso a los personajes más improbables para llevar a cabo sus propósitos. El papel de Persia en la historia bíblica no termina con Ciro y la reconstrucción del templo. El libro de Esther proporciona otro ejemplo poderoso de cómo Dios usó a Persia para proteger a su pueblo. Durante el reinado del rey Jerjes I, conocido como Asuero en la Biblia, se tramó un complot por parte de Amán, un oficial de la corte persa, para exterminar a los judíos que vivían en el imperio. El odio de Amán hacia los judíos lo llevó a manipular al rey para que emitiera un decreto que permitiera su aniquilación. Sin embargo, gracias a la providencia de Dios, una joven judía llamada Esther se había convertido en la reina de Persia. Animada por su tío Mardoqueo, Esther dio un paso valiente y peligroso al acercarse al rey, revelar su identidad judía y suplicar por la supervivencia de su pueblo. Esther 4:14 resalta las palabras famosas de Mardoqueo a Esther: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? La intervención de Esther resultó en una reversión dramática. El rey Jerjes, al enterarse de la traición de Amán, ordenó su ejecución y se emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. Esta historia, registrada en el libro de Esther, se celebra anualmente durante la festividad judía de Purim, como un recordatorio de cómo Dios usó a Persia y en particular a la reina Esther para preservar al pueblo judío. La historia de Esther es una de providencia divina y protección. Una vez más, Persia, aunque un imperio extranjero, se convirtió en un instrumento a través del cual el pueblo de Dios fue protegido. La mano de Dios fue evidente a lo largo de la historia, usando al imperio persa como telón de fondo para esta milagrosa liberación de los judíos de la aniquilación. Esto demuestra cómo Persia, aunque no formaba parte del pueblo del pacto de Israel, continuó desempeñando un papel crucial en el desarrollo del plan de Dios. Persia no fue un mero observador pasivo, sino un participante activo en la garantía de la supervivencia de Israel, una nación destinada a dar a luz al Mesías. La Biblia no solo habla del papel histórico de Persia, sino que también coloca a Persia en el centro de visiones proféticas sobre el futuro de los imperios mundiales y el plan definitivo de Dios para la humanidad. Uno de los ejemplos más poderosos de esto se encuentra en el libro de Daniel. Daniel, un profeta judío que vivió durante el exilio babilónico, sirvió en las cortes tanto del imperio babilónico como del persa. En el libro de Daniel, encontramos varias visiones que revelan el ascenso y la caída de imperios, incluyendo Persia. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño de una gran estatua hecha de diferentes materiales, cada uno representando un imperio mundial. El pecho y los brazos de plata de la estatua representan al imperio medo-persa, que sucedería a Babilonia como el poder dominante en el mundo antiguo. Más adelante, en Daniel 7, el propio Daniel tiene una visión de 4 bestias que representan 4 imperios sucesivos. La segunda bestia, un oso levantado de un lado, representa al imperio medo-persa, simbolizando su naturaleza dual, la fuerza combinada de los medos y los persas. Este imperio sería vasto, y su expansión, particularmente bajo Ciro, cambiaría para siempre el curso de la historia. Otra visión significativa que involucra a Persia se encuentra en Daniel 8, donde el profeta ve un carnero con 2 cuernos, uno representando a los medos y el otro a los persas, embistiendo en todas direcciones y conquistando vastos territorios.
Sin embargo, la visión también incluye a un macho cabrío con un cuerno prominente, que simboliza a Grecia y a su rey Alejandro Magno, quien eventualmente conquistaría el imperio persa. Estas visiones colocan a Persia en el centro de la línea temporal profética de Dios, mostrando que el ascenso y la caída del imperio no fueron accidentes de la historia, sino parte del plan divino de Dios. El tiempo de influencia de Persia fue profetizado para dar paso al ascenso de Grecia, pero fue durante el reinado de Persia que el pueblo de Dios experimentó liberación y restauración, cumpliendo las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Aunque el imperio persa cayó ante Alejandro Magno en el siglo IV a.C., su influencia continuó sintiéndose durante la época del Nuevo Testamento. En el momento del nacimiento de Jesús, el imperio persa había sido reemplazado por los imperios griego y luego romano. Sin embargo, el legado de la cultura persa, su gobernanza y administración dejó un impacto duradero en el mundo antiguo. Una de las conexiones más misteriosas entre Persia y el Nuevo Testamento es la historia de los magos, los sabios que visitaron al niño Jesús en Mateo 2. Muchos estudiosos creen que los magos probablemente provenían de la región de Persia y podrían haber sido sacerdotes zoroastrianos. Parte de una antigua tradición religiosa en Persia que practicaba la astrología e interpretaba presagios. El viaje de los magos para adorar al rey de los judíos destaca la conexión perdurable de Persia con la historia bíblica, incluso después de la caída del imperio persa. Las tradiciones de sabiduría de Persia continuaron influyendo en el antiguo cercano Oriente, y fueron los sabios persas quienes reconocieron la importancia de la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Además, el legado de Persia de tolerancia hacia diversas culturas y religiones sentaría las bases para la difusión del judaísmo y, eventualmente, del cristianismo en todo el Imperio Romano. El imperio aqueménida fue conocido por permitir que sus súbditos mantuvieran sus prácticas religiosas, una política que influenciaría a imperios posteriores, incluido Roma. Este ambiente de libertad religiosa contribuyó al florecimiento de las comunidades judías en toda la región y preparó el terreno para la eventual propagación del Evangelio. Al cerrar esta exploración del papel bíblico de Persia, es esencial considerar el futuro de Irán a la luz de la profecía bíblica. Muchos estudiosos y teólogos creen que Irán, conocido en la profecía bíblica como Persia, jugará un papel clave en los eventos de los últimos tiempos. Una de las profecías más significativas que involucra a Persia se encuentra en Ezequiel 38 a 39, donde el profeta describe una coalición de naciones que un día se alzará contra Israel en los últimos días. Entre estas naciones está Persia, que se unirá a Gog de Magog y otras naciones en una batalla masiva conocida como la Guerra de Gog y Magog. Esta profecía, a menudo vista como un evento que aún está por ocurrir, describe una confrontación final entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, con Israel en el centro del conflicto. Aunque la naturaleza exacta y el momento de esta guerra siguen siendo objeto de debate, la inclusión de Persia, el actual Irán, en esta profecía sugiere que la influencia de Irán en la región seguirá teniendo una significación espiritual en los últimos tiempos. Además, las profecías de Daniel sobre el ascenso y la caída de los imperios, incluida Persia, apuntan a un tema más amplio de la soberanía de Dios sobre las naciones. El papel de Persia en la profecía bíblica demuestra que ningún imperio, por poderoso que sea, está fuera del control de Dios. Dios levanta naciones y las derriba, todo según su plan divino. Al ser testigos de los eventos modernos en Oriente Medio, incluidos los conflictos entre Irán e Israel, es esencial recordar que estos eventos son parte de una historia mucho más grande. Una historia que comenzó en las páginas de la Biblia y culminará en el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia de Persia, el actual Irán, en la Biblia es uno de los ejemplos más notables de cómo Dios puede usar incluso a las naciones más improbables para cumplir sus propósitos divinos. Desde los descendientes de Jafet a través de Mada y hasta el ascenso de Ciro el Grande, Persia jugó un papel crucial en la historia bíblica. Desde la restauración de Israel hasta la protección del pueblo judío en el libro de Esther. Pero la importancia de Persia no termina con su papel histórico. Las profecías de Daniel, Isaías y Ezequiel nos recuerdan que Persia fue parte del plan más grande de Dios, no solo para las naciones del pasado, sino también para el futuro. El lugar de Irán en la profecía bíblica apunta a su papel continuo en los eventos que conducen a los últimos tiempos.
Al observar el mundo moderno, en particular las tensiones que involucran a Irán e Israel, es esencial abordar estos eventos con una perspectiva bíblica. La soberanía de Dios sobre las naciones significa que cada reino, cada imperio y cada líder es parte de su plan. La historia de Persia es un testimonio del hecho de que Dios puede usar incluso a potencias extranjeras para cumplir sus promesas y llevar a cabo su plan final de salvación. Persia, ahora Irán, sigue teniendo una profunda influencia en el escenario mundial, y su conexión con la Biblia nos recuerda que la historia no es solo el ascenso y la caída de los imperios, sino el desarrollo del plan de Dios para la redención de su pueblo y del mundo. Si este mensaje tocó tu corazón y te trajo un nuevo sentido en tu viaje espiritual, no olvides suscribirte al canal Jornada con lo Divino. Aquí, caminamos juntos en busca de respuestas profundas y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Déjanos en los comentarios qué te inspiró más hoy y comparte este video con alguien que también esté buscando una conexión más profunda con el Creador. Vamos a esparcir luz y esperanza. Hasta la próxima.